Hoy me toca compartir la palabra. Vamos a abrir Juan, capítulo 16. Yo mientras voy acomodando mis apuntes que me traje, mis manuscritos. También traje una presentación para que puedan ir siguiendo la palabra, pero nunca como el manuscrito, ¿eh? La verdad que uno las ideas la plasma en el papel con la mano y es mucho mejor así. Bueno, entonces, Juan capítulo 16, versículos... Los últimos versículos del capítulo 16. Versículos 32 y 33, ¿sí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Disculpen. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Dura para empezar un poquito, ¿no? La verdad. Bueno, a ver, desde hace varias semanas, si me volvés al anterior, se viene hablando de la serie Vida Vencedoras, y habrán visto como muchos hermanos subieron y de acuerdo con lo que le inspiró el Espíritu Santo y desde su punto de vista compartieron la palabra para edificarnos en este aspecto en Vida Vencedora, ¿sí? Pero en el último domingo me llamó la atención, el pastor compartió una palabra que se basaba en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, versículos 1 al 7 y 1 al 6 del 22, y le puso un título que decía que el cielo no es una ficción, es una realidad, ¿sí? Y en esos versículos él nos contaba algunas de las características de este cielo, y nos decía que ya no habría llanto, ni temor, ni lamento, ni maldición, ni muerte, que habría un río, el río de la vida, y que a cada lado estaría el árbol de la vida con las hojas que son para la sanidad del pueblo. Y también nos decía que ya no habrá más necesidad de lámparas, de luz de lámpara, porque el Señor alumbraría todo, y que veríamos cara a cara al Señor y que reinaríamos con Él, ¿sí? ¿Era así? Y mis hermanos, esto es así. Es una realidad, no es una ficción, no es algo utópico, no es algo místico, no es nada romántico. Es la realidad y la que debemos anhelar todos. Y esto mismo decía el pastor, esto es, usted me corrige si no lo dijo, yo escuché su... Y decía que el cristiano debe anhelar esto, debe pasar la vida anhelando esto. Tiene que ser el motivo de vida del cristiano, ¿sí? Y Pedro en su palabra, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice lo mismo que decía el pastor. Dice que Él nos hizo renacer por nuestra fe en Cristo Jesús para una esperanza. Y esa esperanza era justamente una herencia que está en los cielos reservada para nosotros, que es incontaminada, inmarcesible, incorrompible, ¿sí? Está preparada para nosotros. Y nosotros, al ser nacidos nuevos, debemos esperar esto. No es que debemos esperar. Nuestra vida aquí en la tierra debe ser anhelar esa herencia, ¿sí? Entonces nos decía que debemos estar anhelando esto. Así como lo hizo Abraham en un tiempo, que él esperaba esta tierra, él esperaba esta patria celestial, por lo que él vivió en esta tierra como un peregrino, como alguien de paso, como extranjero, como que no vivía acá. Él esperaba vivir en su lugar, que era esa herencia.
Pero también nos decía en el versículo 7 del capítulo 21, que solamente se hacen propio esta herencia los vencedores, decía. ¿Era así o no? El que venciera, ¿sí?, heredará todas estas posesiones, estas bendiciones. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quiénes aplican? ¿Quiénes aplicamos o no aplicamos para ir tras esta herencia? En el capítulo, en Primera de Juan, capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 5, nos dice primero que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de Dios, y que todo nacido de Dios vence al mundo, dice. Entonces, si usted un día creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es su Salvador, ya está aplicando para ir en pos de esta patria celestial. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? ¿Y qué más nos dice? Que tenemos que vencer al mundo, dice. ¿Sí? ¿Quieren que les leo esa? Primera de Juan me queda muy lejos a mí, si me busca. No. ¿Sí? Y dice que tenemos que vencer al mundo. ¿Qué sería el mundo para nosotros? Vamos a hacerla fácil. Yo les leo lo que es el sistema, disposición o orden que se levanta contra el conocimiento de Dios, de su Hijo, de su voluntad, y que se opone a nosotros. Y nosotros tenemos que vencer esa resistencia creyendo lo que Dios quiere para nosotros, para hacernos propios de esa voluntad. Entonces, ¿se entendió? Entonces, ¿aplicamos? Sí. ¿Sabemos qué tenemos que vencer? Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo vencemos al mundo? ¿Cómo vencemos al mundo? Juan, en el Evangelio de Juan, en la segunda mitad del Evangelio de Juan, desde los versículos 13 al 17, vamos a leer. No, es broma. Yo les voy a resumir nomás, ¿sí? ¿Está? En ese texto que va desde el capítulo 13 al 17 y que hace referencia al discurso del aposento alto, al último discurso de Jesús cuando está reunido con los 12 en el aposento en la última cena. Ahí Jesucristo se pone con los 12 y empieza su discurso y le dice, bueno, la hora ha llegado. Yo les voy a resumir, ¿sí? ¿Está? La hora ha llegado. Es mi momento de volver al Padre. Yo vine del Padre y me voy al Padre. Ya cumplí la misión. Mi misión era darle a conocer al Padre y a mí como enviado del Padre. Ya la cumplí y ahora me vuelvo. Y ahora los envío a ustedes, para que ustedes son los que den a conocer ustedes ya creyeron y ahora los envío a ustedes, para que ustedes den a conocer al Padre y a mí como enviado del Padre, como mediador entre Dios y los hombres. Así que yo ahora los envío al mundo. Pero en el mundo los van a perseguir. En el mundo, así como a mí me aborrecieron, lo pueden aborrecer. Es más, lo van a aborrecer. En el mundo hasta lo van a intentar matar. En el mundo van a tener aflicción. Pero no se preocupen, le dice Jesús. Yo he vencido. Yo me imagino la cara de Juan, de Pedro, de Jacobo, todo eso, cuando Jesús le dice esto. Ok, vos sos Jesús, pero yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy Jacobo, yo soy Darío. ¿Cómo hago para vencer el mundo? Vos sos Jesús, ¿todo bien? ¿Cómo hago para vencer el mundo? Hoy, mirando de atrás, nosotros tenemos escrita en la carta de Pedro también, en Primera de Pedro 2:21, que dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahí nace el nombre de esta palabra. En otra versión dice, para que sigáis sus pasos.
Dice, yo he vencido. Entonces ahora sí le digo, bueno, ahora sí tengo paz en vos, Señor. Porque ahora yo sé cómo vencer al mundo. No me queda otra cosa que imitar a aquel que ha vencido, que sos vos. Me basta solo con mirar tu vida, ver lo que hiciste, imitarte y yo sé que voy a vencer. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Ver algunas características, las principales, de cómo Jesús, de qué se valió Jesús para vencer al mundo. No voy a hablar de muchas, vamos a hablar de 3, para que sea fácil de recordarlo y de aplicarlo en la semana y en la vida. Así que vamos en pos de eso. Para eso vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Ustedes lo tienen ahí, yo lo voy a ir leyendo de acá. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llegó y le llevó el diablo, dice, a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiera se las doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado su tentación, se apartó de él por un tiempo. De este texto vamos a sacar 2 de las características. ¿Está? Uno empieza a leer y lo primero que lee dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esta es una de las características, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Como nosotros vamos a notar acá a través de estos versículos que siguen, el Espíritu Santo estuvo presente en toda la vida de Jesucristo, desde el nacimiento hasta la resurrección. Y fue el Espíritu Santo el que sostuvo el ministerio de Jesucristo, el que le dio el impulso a Jesucristo. En Lucas capítulo 1, versículos 1 al 35, ahí podemos leer y vamos a ver que dice que el Espíritu Santo cubrió a María y María concibió a Jesucristo, a Jesús, el Cristo. En el 3, 21 y 22 vemos el bautismo de Jesús y el Espíritu Santo descendiendo como paloma y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En Lucas 4:1 vemos como el Espíritu Santo es el que lleva a la tentación, al desierto para ser tentado. En Lucas 4, del 14 al 18, vemos como Jesús inicia su ministerio leyendo el rollo de Isaías 61, 1 y 2, donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Para todo lo que dice. Y no voy a seguir con el resto del ministerio. El Espíritu Santo estuvo en cada una de las enseñanzas, de las prédicas y de los milagros que hizo Jesucristo. Como así también estuvo en la resurrección. En 8:11 dice que el Espíritu que dio vida a Jesucristo levantándolo de los muertos es el mismo que a nosotros nos puede dar vida. Yo le estoy parafraseando. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo estuvo en toda la vida de Jesucristo. ¿Sí?
él estaba lleno del Espíritu Santo. Él dejaba ver todo lo que el Espíritu Santo le ordenaba que hiciera. En Juan, ahora Jesús se va y Él nos dice, bueno, yo no los voy a dejar solos. Esta es la parte que no le conté del capítulo 13 al 17. Yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar a lo que vamos a leer acá. Y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no los ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesucristo le dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Cuando dice otro, la palabra en griego es aios. Aios sería, a mí no sale. Y eso significa otro de la misma esencia que yo. Otro igual a yo, a mí, no a yo. Otro igual a mí. Alguien que tenga los mismos poderes, que sea omnisciente, que sea omnipresente, que sea omnipotente, que sea igual de amoroso como yo, que todo, pero que va a estar al lado de ustedes. ¿Sí? Yo les voy a mandar. Y cuando dice consolador, la palabra que utiliza es paracleto, que es una palabra compuesta. Para es al lado y cleto es llamar, el que está llamado a estar al lado tuyo. Para ayudar, alentar, consolar, aconsejar, socorrer. Y de ahí salen los nombres del Espíritu Santo que nosotros les damos. Ayudador, alentador, consejero. Entonces, Él sube y Él dice, yo les voy a rogar al Padre para que no queden solos. Yo les voy a mandar a alguien igual que yo para que esté con ustedes y no queden solos. Y Él los va a ayudar, a alentar, a consolar, a aconsejar y todo lo que sigue. Dice, y no los voy a dejar, ¿cómo sigue? Volvemos al anterior. Gracias. Dice, para que esté con vosotros para siempre. La orden era para que el Espíritu Santo venga y te acompañe siempre, en todo momento, desde que lo recibiste hasta que el Señor venga a buscarte. Nunca, jamás te va a dejar solo. ¿Amén? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocen porque mora con vosotros. Claro, todavía no habían recibido, Él les iba a mandar. Pero Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando dice con vosotros es porque hacía referencia a que el Espíritu Santo moraba en Jesucristo y estaba con ellos. Pero morará en vosotros. Cuando yo lo mande y ustedes lo reciban, el Espíritu Santo va a venir y va a morar en ustedes para siempre. Y va a ser nuestro consolador, nuestro alentador, el nombre que consejero, el nombre que vos le quieras poner. Sigue. Seguimos. A ver, 16:7. El anterior, por fin. Juan 16:7 dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Acá ya él mismo dice, no, paren, yo me voy y yo se los voy a mandar. Es conveniente que yo me vaya. Primero le digo, ahora no, yo se los voy a enviar. Y nos promete la venida del Espíritu Santo para que Él sea quien nos instruya. Para que nos dé la capacitación para enfrentar las presiones de la vida, no solamente para enfrentar, para funcionar bajo las presiones de la vida, para superar todas las tentaciones, las desilusiones que tenemos aquí en la vida. Mis hermanos, si no es por la obra del Espíritu Santo, no entendemos cómo nosotros podemos llevar una vida cristiana. Le invito a cualquiera que intente hacer lo que dice Dios que hagamos sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que lo intentaste hasta que caíste en las manos del Señor y lo recibiste.
Quedaste frustrado como yo muchas veces antes de conocerlo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y mora en vos, Él te da la capacitación, Él te da el poder, Él te da la fuerza, Él te aconseja, Él hace todo. Seguimos. Bueno, es lo que le dije recién. Seguimos. En Juan, capítulos 15, del 26 al 27, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu verdad del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La función que nos encarga Jesucristo ahora es darle a conocer al Padre. Él se va, Él ya lo dio a conocer, nosotros lo recibimos, bueno, ahora vayan ustedes. Es el discurso de despedida de Jesucristo. Ahora les toca a ustedes, Él se va. Él envía y le dice, y el Espíritu de verdad, cuando dice el Espíritu de verdad, está hablando porque da testimonio de Jesucristo a partir de la verdad que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice que va a dar testimonio primero al creyente, dice. Les voy a dar testimonio, les dará testimonio a ustedes. En 8:16 de Romanos, ¿qué dice ahí? Dice que el Espíritu da testimonio, me da testimonio a mí mismo de que soy hijo de Dios. Yo le parafraseo. Y después por medio de nosotros, primero da testimonio a nosotros y después por medio de nosotros va a dar testimonio. ¿Qué significa esto? En 1 Corintios, en esas dos citas, en una dice que a Él le plació darse a conocer al mundo, salvar al mundo por la locura de la predicación a través nuestro. ¿Sí? Y en 2 Corintios dice que nos hizo ministros de la reconciliación, como que si Dios le rogara al resto, reconciliados con mí, pero a través nuestro. Jesucristo te manda al Consolador, pero no solamente para que vos estés bien acá y para que tengas paz en Él y para que no tengas aflicción, para que cumpla la misión que Él te dio. Por eso le ruega al Padre, por eso Él va y lo envía, y por eso va y te dice que el Espíritu Santo, Él es el que te va a dar testimonio y que vos después vas a dar testimonio. Te pone todo el equipamiento para que vos cumplas la misión que Él te está dando. Siguiente. En Juan capítulo 16, versículos 13 al 14 dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, acá ya empieza a describir la función que tiene el Espíritu Santo, que va a tener con nosotros el Espíritu Santo, la actividad que va a tener. Dice, Él los va a guiar. Acá ya el Espíritu Santo está al lado nuestro, está como un paracleto para aconsejarnos, para guiarnos. Él nos va a guiar, dice. Dice, se convierte en nuestro consejero, nuestro guía. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Espíritu Santo? Si nosotros buscamos, dice, Él nos revela. ¿Qué es revelar? Revelar es sacar algo que está oculto y ponerlo a la luz. ¿Está? Eso es revelar. Él nos revela. En 1 Corintios, y esto me gustaría que me acompañen, capítulo 2, versículo 7 y luego del 10 al 12, nos dice en el capítulo 7 que hay una sabiduría oculta de Dios. Pero en el capítulo que estaba, a ver, vamos, no le voy a parafrasear, a ver, vamos a leerlo, que sea textual. ¿Puedo tomar este agua? ¿Se puede? Gracias. Gracias. A ver, ¿alguien tiene? Si tiene, me lee, porque yo todavía no la busqué. Primera de Corintios 2. Es una sabiduría oculta que predestinó para nosotros, para nuestra gloria, dice. Pero estaba oculta a nuestra vista. ¿Cuántas veces leíste la Biblia antes de que el Espíritu Santo venga y muera en vos? Y permaneció oculta. Yo tenía una Biblia al lado de mi mesa de luz que la leí 1000 veces, nunca la entendí, me aburría y la ponía. Hasta que creí en Jesucristo, vino el Espíritu Santo, moró en mí y ahí se empezó a revelar todas las cosas. Versículo 10. 11.
¿Por quién nos reveló esto que estaba oculto? Por el Espíritu. Porque el Espíritu escudriña a uno en lo más profundo de Dios, busca de donde no hay para revelarte. Y termina diciendo, 12. Y nosotros tenemos ese Espíritu para que sepamos cuál es el plan de Dios para nosotros. Esa es la función del Espíritu Santo. Mis hermanos, seguimos. Vamos. ¿Qué otra? No, venimos acá. Nos revela, dice. ¿Se entendió qué es revelar? Dice, en el mismo versículo, en capítulo 14 de Juan, versículo 16, dice, y Él os enseñará y Él les recordará lo que les he dicho, dice. Por si no lo sabía, te va a enseñar, porque Él va a buscar de lo profundo de Dios y te lo va a revelar. Y si lo sabías, si te olvidaste, te lo va a recordar, dice. Amén. Nos guía en el 16:13, que es el que estamos leyendo, que dice, y Él los guiará. Guiar significa, Él te va a ir mostrando el camino que vos tenés que seguir. Todo esto va a ser el Espíritu Santo en vos. Él nos convencerá, dice, el versículo es 16:8. Él nos va a dar convicción de pecado, de justicia, de juicio. Te va a convencer de que tenés que hacer la voluntad de Dios y no estar en pecado. Él te va a convencer, dice. Y en 2 Timoteo 1:7 dice, nos da espíritu de amor, poder y dominio propio. De poder, de fuerza para poder hacerlo, de amor, porque por amor a Dios lo tenemos que hacer. Y de dominio propio, de gobierno propio, de autocracia, que vos podés controlar tu voluntad. Ese espíritu nos da a nosotros. Lo importante que es estar lleno del Espíritu Santo. Este es el primer elemento que sacamos de acá, o la primera característica con la cual Jesucristo venció al mundo. La llenura del Espíritu Santo. Así cualquiera vence al mundo. Hasta nosotros, el más mísero creyente. ¿Estamos? Vamos para frente. Conocimiento de la palabra de Dios. En este mismo Lucas 4, del 1 al 13, vemos que cada vez que el diablo le tiraba una, Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Tenía conocimiento impresionante, disculpe, salió lluvia, disculpe, impresionante de las Escrituras. Impresionante todo lo que conocía. Dice, en Lucas 4, 2:40 dice que el niño crecía en estatura y en sabiduría, dice. En 2:46 y 47 dice que se maravillaban de su inteligencia. En el 2:52 vuelve a decir que crecía en sabiduría. En Lucas 4, versículos 4, 8 y 12, es en la tentación cuando él le cita y le refuta con citas de Deuteronomio, capítulos 8 y 6, y le dice, escrito está tal cosa, y con eso le refutaba. Conocía la palabra de Dios. En Lucas 4, 18 al 21, en realidad ahí está donde está un poquito, tengo que correr un poquito para arriba, inicia su ministerio citando al libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, donde dice que está sobre mí. ¿Está? Y lee el rollo de Isaías, ahora en este momento la escritura se está cumpliendo, dice. Conocía todo. Sigue. En Lucas 15, 14, Jesucristo cura a un leproso y después lo manda con el sacerdote y le dice, ve, preséntate delante del sacerdote para que se purifique según la ley de Moisés. ¿Conocía la ley de Moisés? En Juan 5, 25 cita el Salmo 69, 4, que es cuando le dicen que sin causa me aborrecieron. A mí me van a aborrecer y como a mí me aborrecen, lo van a aborrecer a ustedes. Pero citando dice, para que se cumpla lo que está escrito, dice, si leen en Juan.
Y lo que estaba escrito era ese salmo, venía de ese salmo. En el 17:12 dice, cuando habla de todo lo que vos me diste, no perdí a uno, a ninguno, excepto el hijo de la perdición. Y cita el Salmo 41:9. Y después cuando él termina, no vamos a seguir así porque más de 300 veces cita a Jesucristo en los Evangelios, citas del Antiguo Testamento, de todas las Escrituras. Pero para finalizar y como diciendo, hasta después de resucitado, dice Lucas 24, 44 al 46, dice, se cumplió sobre mí todo lo que decía la ley de Moisés y cómo yo tenía que morir y cómo tenía que ser afligido y que iba a resucitar. Eso dice ahí. Y cita nuevamente la ley de Moisés. Con esto le quiero mostrar que tenía un conocimiento absoluto de las Escrituras. Y esa es otra de las características que tenemos que tener. No solamente la llenura del Espíritu Santo, sino un conocimiento de las Escrituras. Porque en las Escrituras, con eso nosotros refutamos, hacemos apología, defendemos, ¿sí?, de los ataques del diablo. En Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice. Mis hermanos, la palabra de Dios para nosotros es la verdad, es la única verdad, es la verdad. De ahí en adelante viene todo, pero eso es la verdad. Entonces, si yo estoy pensando algo y eso contradice la Escritura, lo que yo estoy pensando está mal. La palabra es verdad. Si yo estoy deseando algo y eso va contra lo que dice la Escritura, mi deseo está mal. La palabra es verdad. Dios nos dejó escrito en la Biblia, de principio a fin, el manual de instrucciones para todo lo que nos hace falta para que podamos llevar la vida cristiana. Es la verdad. Sigue. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda esta escritura, toda esta verdad fue inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura está hablando justamente de todo lo que está escrito en la Biblia, de principio a fin, desde los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo, todo está escrito, nadie se puede agregar, el que agrega o quita tiene una maldición que está escrita en el Apocalipsis, no se puede agregar, esta es la palabra de Dios y está a disposición nuestra, ¿sí? Fue inspirada por Dios. Cuando dice inspirada por Dios, la palabra en griego es theoneustos. Teo de Dios, neuma de respiración. Quiere decir que Dios le dictó, le susurró, le sopló a cada uno de los más de 40 autores con sus distintos bagajes culturales y lo que fuera, para que escribieran todas y cada una de las palabras que él necesitaba que queden escritas para vos y para mí en este tiempo. Amén. Y es útil, es útil. La palabra en griego es ofélimos. ¿Saben lo que significa útil? Que es provechoso, que es beneficioso. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios fue dictada por Dios y es para sacar provecho, mi hermano. Mi hermano, es para sacar provecho, es para beneficio tuyo. Es para que me beneficie. La palabra de Dios es para qué? Para que me beneficie. ¿Vieron que los argentinos nos dicen que somos ventajeros? Sí, sacarle ventaja al diablo. Para eso está. Eso es. De eso se trata. Porque vos tenés que ser un vencedor al final de todos los tiempos. Así vas a heredar eso que estamos esperando. Para eso te dejó la palabra. ¿Se va entendiendo? Es útil para enseñar. La palabra enseñar es didascalia y significa instrucción, educación. Es lo que debemos aprender. Eso significa. Doctrina también significa. Es lo que debemos aprender. Es la doctrina, es el mensaje de Dios que debemos aprender. ¿Sí? Para redarguir, esta palabra en griego es un poquito difícil. Es elexmo. A ver, ¿está escrita por ahí? Ya le deletreo, yo la tengo escrita.
la tengo que encontrar. ¿Está? Ahí está, yo sabía. No. Redarguir dije. No, pero está mal ahí, perdón. Está corrida. Epanortosis es corregir. La palabra redarguir es elecchos. Acá la encontré. La palabra de Dios no solo, y elecchos significa confrontar. Y no solamente confrontar, también convencer, las dos cosas. Te confronta, es decir, la palabra de Dios que fue inspirada y te la dejó para que sea útil, no solamente te enseña lo que tenés que hacer, sino que te confronta con lo que estabas haciendo y te convence de lo que Él quiere que hagas. ¿Sí? ¿Está? ¿Para qué más sirve? Para corregir. Y ahí sí la palabra es epanortosis, que significa rectificar, enderezar, restaurar al estado recto. Nos muestra el camino correcto. Entonces, Dios te dice, vamos a poner un ejemplo. Yo encuentro que la palabra me enseña que no debo mentir. ¿Está? ¿Sí? Ok, y yo lo escaneo con mi vida y me confronta. Yo estoy mintiendo. Pero la palabra dice, no debo mentir. Me convence, no voy a mentir. Bueno, ¿y ahora qué hago? La palabra dice, no mientas, di verdad. ¿Se entiende? Te enseña, te confronta, te convence y te muestra lo correcto que tenés que hacer. ¿Se entiende? Y sigue, dice, para instruir en justicia. La palabra que utiliza en instruir es paideia, y es la instrucción que se le da a un niño desde que nace y hasta que sigue la instrucción de alguien. Entonces, te va a instruir a vos desde que nacés en Cristo hasta que Él venga a buscarte, hasta que te convierta en ese varón perfecto, hasta que llegue a la medida de su plenitud. ¿Se va entendiendo? Sigue. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que vos seas un varón perfecto y que estés preparado para toda buena obra. En Hebreos, sigue, capítulo 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que escribió Dios y que nos sirve para todo lo que vimos, aún está vigente, dice, es viva, es actual, está vigente hoy en día. Y es eficaz, tiene el poder para hacer lo que dice, produce el efecto que dice. ¿Sí? Dice, y corta, y no solo superficial, sino que penetra, y una vez que penetra, divide, dice, el espíritu, el alma, y cuando habla de los tuétanos y las coyunturas, está hablando del cuerpo en realidad, divide todo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra en discierne es críticos, que significa discrimina. Te va a dar claridad en tus pensamientos. Va a discriminar lo que está bien de lo que está mal, y ahí vos vas a poder decidir si hacerlo o no hacerlo, pero lo vas a hacer con claridad cuando lo expones a la luz de la palabra. ¿Se entiende por qué es importante tener conocimiento de la palabra como lo tuvo Jesús? Si querés realmente ser un vencedor, tenés que tener conocimiento de la palabra. Cuanto más conoces, más el Espíritu Santo mejor puede buscar el Espíritu Santo en lo profundo de Dios y traerte y revelártelo a vos, para que realmente venzas al mundo. ¿Se va entendiendo? La tercera característica, que no está en esa palabra, pero que la vamos a buscar, es obediencia. Sigue. En Hebreos 14:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecados. Obedeció todo lo que hizo Jesucristo, lo que le pidió el Padre. En 1 Pedro 2:22 también dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En Filipenses 2:8 dice que fue obediente, dice, y obediente hasta la muerte en cruz. Jesucristo fue el primer hombre desde Adán hasta
que Él partió cuando resucitó y se fue, en que cumplió toda la voluntad de Dios en forma absoluta. Es la primera vez que Dios tenía el gobierno absoluto de un corazón humano. Él tuvo que bajar del cielo, encarnarse en Jesucristo, en Jesús, hacerse hombre, despojarse de toda la deidad y como hombre cumplir toda la voluntad de Dios para que nos dé el ejemplo que hoy estamos queriendo seguir, sus pisadas. Él dice que obedeció Él estando lleno del Espíritu Santo y lleno del conocimiento de la palabra de Dios, le permitió obedecer, conocer toda la voluntad y obedecerla. Pero esta obediencia sigue. Dice en Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23, dice: si me amas, me vas a obedecer, vas a guardar mis mandamientos. Si me amás, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. En el 23 dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mis palabras las guardas, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras versiones dice: no son difíciles. Entonces, mi hermano, la obediencia a Dios no es una obediencia por obligación, ni por miedo, ni por la fuerza. Es una obediencia por amor, porque te amo, guardo tu mandamiento y los hago. Porque te amo a vos, porque si no amaría al mundo. Si amás las cosas del mundo, no estás amando a Dios, dice. Sencillo. Entonces, porque te amo, hago tus mandamientos. Si yo hago tus mandamientos, estoy demostrando que te amo. Dado vuelta. Ya estamos terminando, no se bajen la guardia. Entonces la obediencia tiene que ser una obediencia por amor. Y acá en este pasaje nosotros vemos, esto es la oración del Getsemaní, ¿sí? Dice, vinieron pues, dice, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Sigue. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sigue. Vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oró otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, tercera vez. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Aquí vemos que Jesucristo, ya al final de su ministerio, ya había pasado toda su vida, sus 3 años acá con los discípulos, ya cuando lo vienen a buscar para llevarlo a la cruz, ya él estuvo lleno del Espíritu Santo y tenía conocimiento absoluto de la palabra de Dios. El Espíritu Santo le reveló lo que él tenía que hacer. Él sabía lo que esperaba. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Y estaba convencido de ir a la cruz. Así todo, dice, la carne es débil. A él le costaba tomar la decisión de ir. Luchaba contra su propia carne, Jesucristo, vamos a poner. La carne es débil. Él estaba convencido, él estaba lleno del Espíritu Santo, porque eso lo leímos, mi hermano. Y tenía conocimiento absoluto, y él sabía lo que se esperaba de él, lo que Dios esperaba de él. Pero él, como ser humano, acá le decía: si podés, papá, pasá de mí esta copa, como cualquiera de nosotros lo haríamos. Pero no se haga tu voluntad, sino la mía.
Si no, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tuvo que quebrar su cerviz, tuvo que quebrar su voluntad por amor al Padre. Y dice, cuando viene la tercera vez, ya le dice a los discípulos, duerman ya y descansan. Y la palabra que me llama a mí la atención y que la busqué a ver qué interpretación había sobre esto, dice, basta. Una de las interpretaciones que tiene esta palabra basta, dice, basta de luchar con Dios. Que Él mismo dice, basta de luchar con Dios. Voy a hacer tu voluntad, me entrego y voy a cumplir lo que vos me mandaste que haga. Me voy a morir en la cruz. Tremendo, mi hermano. Tremendo. Por amor al Padre, hizo lo que Él le había mandado. Obediencia por amor. ¿Sí? ¿Sigue? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y este es el modelo. Cuando Jesucristo dice, yo he vencido, te está diciendo, yo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y obedeciendo por amor, hasta la muerte en cruz, he triunfado sobre el mundo. Ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Amén. Así que, mi hermano, si usted quiere heredar esa patria celestial que nos describía el pastor en la prédica anterior, si usted quiere ser un vencedor aquí en la tierra, hoy sabe cómo. Hoy sabe cómo. Y puse justamente 3 cosas para que sea fácil de recordar. Y cosas que usted ya sabe. Yo no descubrí nada hoy acá delante de ustedes. Solamente la reuní en 3 características que ustedes la van a recordar todo este tiempo. Quiero heredar la tierra, quiero heredar la herencia que está preparada para mí. Tengo que vencer. Y hoy sé cómo vencer. Solamente tengo que seguir las pisadas de Jesucristo. Tengo que dejarme llenar del Espíritu Santo para que Él me guíe, me muestre, me ayude, me consuele. Tengo que llenarme de la palabra de Dios para saber qué espera Dios de mí. Y tengo que obedecer por amor a Él y renunciar a las cosas del mundo. Amén.